Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Hola, soy Carolina Campos. Gracias por escuchar DEDUN Radio. Les doy la bienvenida. En este episodio escucharemos a Jensi Carazo, quien es máster en Química Industrial. Jensi labora en la Universidad de Costa Rica en la sede interuniversitaria de Alajuela, impartiendo el curso de Química General. Ella nos comparte su investigación y experiencia en el tema Ecologías de aprendizaje y su relación con el aprendizaje autorregulado en un curso universitario de Química General, como parte de su proyecto de graduación de maestría en docencia universitaria. Muchas gracias por la oportunidad y esta invitación. Muy emocionada de poder participar de este espacio. Soy química, mi profesión base es química, estudié química en la Universidad de Costa Rica. Jensi, ¿qué le parece si arrancamos conversando sobre el concepto de ecologías de aprendizaje? Actualmente, vos sabes que el aprendizaje es más continuo y es más dinámico. Se va rompiendo ese paradigma que nosotros teníamos del modelo tradicional de la educación, ir a un salón de clase, recibir el conocimiento. Hoy día el aprendizaje, como te digo, es más continuo y como más dinámico. Y en este contexto aparece recientemente te digo yo, como a partir del año 2000, el concepto de ecología de aprendizaje. Esto es tomar el concepto científico de ecología, que es la relación de los seres vivos y su contexto, y entender que en estos términos es que se da el aprendizaje. Tenemos que comprender que hoy no solo existen los recursos formales, la experiencia, la experimentación, la interacción con los demás y los recursos digitales son algunos aspectos que nos ayudan a realizar ese proceso de aprendizaje. Yo como persona aprendiz debo de tomar en mis manos esa responsabilidad de aprender, actualizarme de acuerdo a mis necesidades, planes o proyectos. Yo como persona estudiante tengo la responsabilidad de buscar los recursos que más se ajustan a mis necesidades o a capacidades de aprendizaje. Hoy como aprendiz tengo que ser una persona más activa y más participativa. No esperar a que sea la persona docente la que me transmita, entre comillas, esa información. Tengo que promover que las cosas sucedan. Por otra parte, la persona docente debe gestionar su actualización constante e integrar esta ola de recursos tecnológicos para que el proceso de aprendizaje dentro y fuera de su aula sea más dinámico, más participativo y que permita y promueva en el grupo estudiantil su compromiso e involucramiento con su propio aprendizaje. Debemos promover nosotros como personas docentes en el estudiantado esa capacidad de tomar decisiones relacionadas con su aprendizaje. La integración de las tecnologías de información y comunicación han facilitado estas nuevas formas de interacción educativa como respuesta a un cambio en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Actualmente el alumnado demanda un aprendizaje más activo, vivencial y digital. Entonces, para los investigadores de González San Mamed y otro grupo de investigadores, las ecologías son estos espacios dinámicos de colaboración y creación de conocimiento. Pueden ser físicos o virtuales. El asunto es que le dan la oportunidad al estudiante de realizar un proceso de aprendizaje de acuerdo al contexto en el que ellos están desarrollando. Esta ecología
tendrá una configuración específica de actividades o recursos, materiales y relaciones personales. He ahí la metáfora con la ecología, ya que es un sistema abierto, complejo y adaptativo que comprende elementos que son dinámicos e interdependientes, presentando un valor práctico para el estudiantado porque los vincula en el proceso del aprendizaje con otras personas, con ambientes y con situaciones de forma integral. También presentando un valor práctico para la persona docente, ya que se anima de forma holística al propio proceso de aprendizaje, incluyendo nuevos desafíos, llevando al estudiantado a un proceso de reflexión acerca de sus espacios, ecosistemas de aprendizaje. En palabras de César Colli, que es un investigador, un psicólogo en el área educativa, esta ecología de aprendizaje es un nodo, un contexto que ofrece oportunidades para aprender, un nodo dentro de una red de contextos de aprendizaje que se deben de integrar para contribuir en un aprendizaje enriquecedor. Entonces, esto me lleva a pensar cuáles deben de ser las características de la persona docente actual. Hoy, por ejemplo, no importa cuánto sabe la persona docente, ¿verdad? No importa solamente que sea un experto en su área, sino que es importantísimo que también sea capaz de generar esos espacios, esos ambientes que activen el compromiso en el estudiantado. Esto implica flexibilidad y adaptabilidad, lo que llamamos popularmente capacidad de reinventarme, ¿verdad? Esto es el reto que la persona docente tiene hoy en día, promover dentro y fuera de su aula estos nuevos espacios que inviten al grupo de estudiantes a comprometerse con su aprendizaje, a poder invitarles a ellos a que lleven y realicen un aprendizaje autorregulado. Hoy podemos reconocer que lo que se aprende no solo depende de la acción educativa planificada, intencional o sistemática, que dejó hace muchos años de ir en una sola dirección, ¿verdad? Desde la persona docente hacia el estudiantado. Hoy reconocemos que el estudiante tiene un compromiso que debe de tener una participación activa, debe de tener interés, debe de estar motivado. Debemos de considerar sus relaciones, sus interacciones dentro y fuera del aula con todos los actores que participan en este proceso de aprendizaje. Debemos de tener también muy en cuenta sus emociones, que juegan un papel muy importante. Entonces, esto me lleva a plantear un reto. El reto como personas docentes es no esperarnos, es buscar cómo actualizarnos constantemente, a ser más competitivos, a explorar nuestras fortalezas. Tenemos que dar ese primer paso, ¿verdad? Hagamos el intento. No es muchas veces fácil, ¿verdad? Porque eso va a requerir principalmente de mucho tiempo, tiempo para generar los recursos, tiempo para investigar y poder determinar qué recursos son más útiles y para aprender de estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Pues que ahora, por ejemplo, ahora escuchamos mucho acerca de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos incorporarla? ¿Cómo podemos hacernos amigos, ¿verdad? De estos nuevos procesos, ¿verdad? Probar todas estas herramientas o recursos que tenemos a nuestro alcance para poder estimular ese deseo de aprender en nuestras personas estudiantes. En el aprendizaje debemos de considerar las características de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Tenemos que considerar que es a lo largo de toda la vida, no solamente durante el periodo de escolarización, sino que también en todas las etapas de la vida.
Un docente que tiene una ecología de aprendizaje o implementa el desarrollo de un entorno virtual, el estudiante puede ir estudiando en el bus, escuchando una clase grabada por mí, por el profe de química, ¿verdad? Y que es accesible al entorno virtual. Entonces, nuestra realidad hoy es que podemos aprender en múltiples espacios, más allá de las paredes del aula, ¿verdad? Estas nuevas propuestas se enfocan en la personalización del aprendizaje y esto implica pensar en organizar nuestro acto educativo considerando los intereses, las motivaciones y las preocupaciones o necesidades de las personas estudiantes. Y entonces de pronto aparece la pandemia y yo tengo que ver qué hago para que darle un curso de química a los estudiantes a través de una pantalla. Yo, por ejemplo, el entorno virtual lo utilizaba, de hecho se llamaba pizarra informativa porque era como una pizarra de corcho virtual, entonces ahí solamente colocaba mensajes o información general. Yo en mi caso personal, yo sé que hay muchas personas docentes en la universidad que ya venían trabajando en esto hacía muchos años. Yo en lo personal fue como un momentito, tengo que empezar a ver cómo hago para mostrar un curso de química. Es que no es cualquier curso, es un curso de química, ¿verdad? A los estudiantes, ¿verdad? Y entonces empiezo en ese proceso de investigar y desarrollar qué aspectos o qué recursos me podían servir a mí para plantear el programa del curso de una forma más amigable, ¿verdad? Y más en esos momentos que todos estamos pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces, en ese mismo momento yo estaba siendo docente y estaba siendo estudiante. En esos espacios yo me sensibilicé un montón. Había olvidado cómo era estar del otro lado como persona estudiante. Me acuerdo que el primer ciclo, que fue en el 2020, que nosotros teníamos que pasar todo el curso presencial a ser completamente virtual, ese entorno virtual estaba lleno de una cantidad de información, de videos, de presentaciones, y cuando yo empiezo a ser estudiante veo, no, es que esos espacios virtuales no pueden ser un repositorio de información. Tenemos que organizar esos espacios de forma tal que el estudiante se sienta invitado a buscar la información dentro de esos espacios. No es un espacio en donde el estudiante entra y ve aquel montón de información, sino que nosotros como docentes tenemos que desarrollar esos espacios con una finalidad, con un propósito. No es un simple repositorio de recursos y de actividades. Y entonces eso me ayudó a mí mucho. El poder ser estudiante en ese momento me sensibilizó montones. Claro. Y además me imagino que también usted no solo estaba retomando como estudiante, sino como estudiante en una era diferente, porque cuando no sé en qué momento usted cursó sus estudios universitarios, pero probablemente no fue en modalidad virtual. Y entonces me imagino que se topó con muchas diferencias de lo que usted vivió como estudiante hace algún tiempo. Exactamente, exactamente. Yo soy estudiante del siglo pasado. Entonces yo soy estudiante en la etapa que apenas se estaba desarrollando el Internet, ¿verdad? No teníamos acceso a tanta información. Nosotros teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que ir a buscar los libros. Eso es otra cosa también que me motivó mucho el desarrollo de esta ecología de aprendizaje. Ahora hay información por todo lado. Entonces yo decía, bueno, voy a desarrollar este espacio con información real, con la información que a mí me interesa, ¿verdad? Porque uno va a buscar, por ejemplo, en YouTube, hay muchos videos, pero hay mucha información que no es correcta. O hay muchos videos que tienen más información o menos información de la que realmente se requiere. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no desarrollar estos recursos y darle la actividad a los estudiantes complementaria a lo que viene en el libro de texto, ¿verdad? Que sea acorde a los objetivos planteados en el programa del curso.
Estás escuchando De DUN Radio. Transformando la docencia universitaria. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. Cuéntenos, por favor, sobre la temática de su trabajo de tesis de maestría. En el momento de la pandemia, yo empiezo a investigar sobre todos estos recursos y todas esas tecnologías de información y comunicación que estaban disponibles en el área educativa, pues que yo solamente sabía utilizar PowerPoint. De pronto me encuentro que hay un montón de recursos y un montón de aplicaciones que son interactivas y que son muy bonitas, ¿verdad? Que llaman la atención, que invitan a ese proceso dinámico de aprendizaje del que te estaba hablando anteriormente. Entonces yo en el tiempo de pandemia invertí una cantidad de tiempo exagerada para poder desarrollar todos esos recursos y todas esas actividades para que las personas estudiantes las tuvieran en el entorno virtual. Y yo, mientras estaba ahí sentada horas de horas trabajando en eso, yo me preguntaba, ¿será que ellos están usando todos estos recursos que yo estoy desarrollando? ¿Será que todas estas horas silla que estoy teniendo acá están siendo aprovechadas realmente para el estudiante? Entonces, fue ahí donde nació mi pregunta. Bueno, voy a preguntarles a ellos. Y entonces planteé el desarrollo del curso a través de esta ecología de aprendizaje, ¿verdad? Cuando yo la implementé en el estudio, ya estábamos en formato presencial, ¿verdad? Entonces, esta ecología de aprendizaje fue un espacio de acompañamiento para el desarrollo de las clases presenciales. Entonces, en ese espacio yo tenía toda la información, todas las actividades y todos los recursos que había desarrollado. Lo estructuré de forma tal que, según yo, el estudiante pudiera realizar ese aprendizaje autorregulado, ¿verdad? Entonces, ese aprendizaje autorregulado que es importantísimo cuando el estudiantado tiene estos espacios virtuales, ¿verdad? Porque entonces se tiene que despertar ese interés, ese compromiso en el grupo estudiantil para que ellos participen, ¿verdad? Para que ellos busquen, para que ellos vean, ¿verdad? Entonces había módulos interactivos, una presentación interactiva, por ejemplo, que yo utilizaba para presentar el contenido del curso. Pero también había módulos interactivos que tenían juegos, que tenían cuestionarios que invitaba al estudiante, una vez que él ha estudiado, que él ha desarrollado el contenido del curso, a realizar una autoevaluación, ¿verdad? A monitorear cómo había sido ese aprendizaje que él había desarrollado a través de los recursos virtuales y a través de los recursos que se habían trabajado dentro de la clase presencial. ¿Verdad? Entonces, la idea de la investigación fue, bueno, esa ecología de aprendizaje implementada en el curso de Química General, cómo se asociaba o cómo invitaba al estudiantado a desarrollar varios aspectos sobre el aprendizaje autorregulado. Y ahora que menciona precisamente este concepto, ¿a qué se refiere este concepto de aprendizaje autorregulado? Suena bastante lógico, ¿verdad? Pero igual me gustaría que nos describa de qué se trata el aprendizaje autorregulado. Sí, exactamente. El aprendizaje autorregulado es la regulación del propio aprendizaje. Se hace un control de los resultados, del comportamiento y lo utilizamos lo que el estudiante recopila del control de resultados y de la forma de comportamiento, cómo él enfrenta
las tareas que tiene que desarrollar a lo largo del curso, lo utilizamos como un insumo para poder monitorear el desarrollo del aprendizaje. Según los principales exponentes, digamos para Zimmerman, que es uno de los exponentes más estudiados y más desarrollados en este campo, las personas estudiantes participan a nivel metacognitivo, motivacional y incorpora el comportamiento en los procesos del aprendizaje. Es decir, el estudiante genera pensamientos, sentimientos y acciones que le permiten cumplir con las metas de estudio que ellos mismos se plantean. Otro exponente es Pinterich. La autorregulación del aprendizaje para él es un proceso activo y constructivo, donde las personas estudiantes fijan sus metas de aprendizaje y pueden ser capaces de monitorearlas, regularlas y controlar su cognición, intenciones y comportamientos guiados y limitados por sus metas y por las características contextuales del ambiente en el que ellos se están desarrollando. Entonces, el aprendizaje autorregulado incluye procesos metacognitivos. O sea, el estudiante debe pensar cómo estoy pensando. Esto le permite al estudiante desarrollar conciencia y control sobre los procesos de pensamiento y el aprendizaje. En el aprendizaje autorregulado, entonces el estudiante tiene el compromiso, o él se da cuenta que tiene que regular sus emociones, que tiene que regular los procesos que le ayudan a aprender, tiene que regular sus pensamientos y también tiene que tener control sobre el contexto donde él desarrolla todo este proceso de aprendizaje. ¿Cómo evidenciamos en términos de acciones en la persona que aprende el desarrollo del aprendizaje autorregulado? La autorregulación del aprendizaje implica, por ejemplo, en la persona estudiante, una buena gestión del tiempo, que sepa seleccionar cuáles son las estrategias más efectivas, ¿verdad? Cuáles son las estrategias que le funcionan para poder resolver los problemas de una forma más eficiente, ¿verdad? Los problemas son del desarrollo de las tareas, el desarrollo de los objetivos que le está planteando el curso. Esto implica tener un control en aquellos aspectos que le ayuden a mejorar la experiencia del aprendizaje de una forma deliberada. Tenemos resultados más eficientes cuando sabemos qué puede incidir o afectar mis resultados en el aprendizaje. Esto implica que la autorregulación debe de tener en la persona que aprende una autoconciencia. Entonces, la persona estudiante debe ser capaz de poder pensar o tener conocimiento de lo que está pasando dentro de mi cabeza en el momento que estoy aprendiendo. Debe de tener automotivación, tener un convencimiento de que lo que estoy haciendo va a ser bueno para mi futuro, ¿verdad? Lo estoy haciendo porque me gusta, lo estoy haciendo porque tiene un valor y tiene un significado, porque es importante para mi desarrollo personal, ¿verdad? Para mi desarrollo personal como un futuro profesional, de que los conocimientos adquiridos, estos conocimientos que el estudiante está adquiriendo, tienen que tener un factor afectivo, ¿verdad? O sea, el estudiante tiene que tener un interés por desarrollar ese proceso de aprendizaje. Y además, poder implementar este conocimiento de una forma apropiada, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje autorregulado implica el control de uno mismo como persona estudiante en diversos aspectos. Entonces, para que exista el aprendizaje autorregulado, la persona estudiante debe establecer metas. Entonces, tiene que tener claro qué es lo que quiero lograr, cuáles son los objetivos que quiero cumplir. Tiene que seleccionar las estrategias.
debe monitorear el proceso y este proceso de monitoreo le va a ayudar a plantear reestructuraciones en el caso de que no pueda cumplir las metas, ¿verdad? En el caso de que el estudiante con una estrategia no obtenga los resultados que esperaba, entonces una de las ventajas de este proceso de aprendizaje autorregulado es que de acuerdo al modelo de Zimmerman es un modelo cíclico. Entonces el estudiante durante este monitoreo se va dando cuenta cuáles son las estrategias que le están funcionando y si no le están funcionando, pues entonces las puede cambiar, ¿verdad? Entonces, en resumen, el aprendizaje autorregulado promueve en la persona estudiante de una forma eficaz que pueda seleccionar, que pueda estructurar y que pueda crear un ambiente óptimo que favorezca su aprendizaje. Esto considerando la capacidad de tomar decisiones en la selección de las estrategias para poder cumplir sus metas. Entonces, la autorregulación del aprendizaje es una habilidad clave que ha tomado mucha importancia en el aprendizaje mediado a través de los entornos digitales, ya que hay evidencia de que las personas estudiantes que autorregulan de forma adecuada sus aprendizajes son más autoeficaces, más activos y más involucrados en el planeamiento de metas y el logro de sus objetivos. Creo que los estudiantes, y por su propio bien, necesitan también esa autonomía, esa autorregulación, esa conciencia sobre lo que es aprender, especialmente en la universidad, que es el momento donde se están preparando para ser profesionales. Entonces, creo que es muy, pero muy importante que nosotros como profes acompañemos a los estudiantes, no solo en que aprendan la materia tal, la materia que estamos enseñando, sino a aprender. Si somos profes, ya sea por formación o por experiencia, no importa, deberíamos poder guiar a nuestros estudiantes a aprender. Sí, exactamente, como te comentaba anteriormente, el aprendizaje tiene que considerar todo el contexto que rodea. No es lo mismo, por ejemplo, que el estudiante llega al curso a las 7 de la mañana, a que llegue un viernes a las 5 de la tarde, por ejemplo. O no es lo mismo, como en mi caso personal, el curso de química general está en el primer ciclo. Entonces yo recibo estudiantes de primer ingreso. Entonces de pronto ellos encuentran que en la universidad sí tengo que estudiar, ¿verdad? Y la universidad, al menos por ejemplo yo les invito a que ellos se apoderen de ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces tiene que existir un compromiso en ambas direcciones. Entonces ellos no pueden esperar llegar a clase y que yo les recite todo lo que está en el libro o que yo les recite todo lo que está en el video grabado, ¿verdad? Entonces hay una estrategia que a mí me ha ayudado mucho, que es el aula invertida. En el caso, por ejemplo, particular de los cursos de química, la cantidad de contenidos es muy grande. Tenemos que ver qué estrategias utilizamos pues para compartir esa responsabilidad. Muy estratégico plantear esa aula invertida. ¿Por qué? Porque yo en la ecología de aprendizaje tengo un video donde desarrollo todo el contenido, toda la parte teórica. Entonces, el compromiso del estudiante es llegar al aula con ese video, por lo menos visto, por lo menos que sepa qué es lo que vamos a ver. Entonces, yo al inicio de la clase hago un resumen de todo el contenido teórico que va a ser importante para este tema. Dentro de la ecología de aprendizaje, por ejemplo, tengo una infografía que resume todos esos aspectos teóricos, ¿verdad? Entonces, si el estudiante, qué sé yo, que no tuvo tiempo de ver el video, por lo menos la infografía, que es algo visual, como estamos en la transición de que venimos de una época en que tal vez no había mucho esfuerzo, de que estaban acostumbrados, de que todo se lo daba al profesor, a una etapa universitaria en donde tenemos que cambiar el chip. Digamos, ellos son nativos digitales. Algunos no saben cómo
utilizar esta tecnología a su favor, ¿verdad? Ellos solamente la saben para jueguitos y cosas así, pero hacerlas como más familiarizadas a lo que ellos están acostumbrados, que es el celular, ¿verdad? A desarrollar todas sus actividades con el celular. Entonces, ¿por qué no, en vez de yo enojarme porque el estudiante esté con el celular en el aula, pues entonces lo invito a sacarlo pues para que haga una actividad de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ya que lo tienen ahí afuera, entonces usémoslo para aprender, ¿verdad? Para complementar la información que estamos recibiendo durante el desarrollo de la clase. Usted los invita a competir entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces se hacen grupitos. Entonces, utilizar ese factor competitivo a favor de ellos. Fomenta esas relaciones, ¿verdad? De trabajo colaborativo dentro del aula. De DUN Radio. Cuéntenos ahora sí, directamente sobre esta experiencia en el aula. ¿Qué fue el proyecto que usted desarrolló con sus estudiantes? Para el desarrollo de esta investigación, la ecología de aprendizaje, como te decía anteriormente, se puede adaptar a los objetivos que quiera lograr la persona docente con el grupo estudiantil. Entonces, en mi caso, la ecología de aprendizaje era el conjunto de recursos o las herramientas digitales que se desarrollaron a través o con el uso de las aplicaciones TIC para poder proporcionar a las personas estudiantes actividades de aprendizaje como apoyo al desarrollo del contenido en el curso, ¿verdad? Entonces, todas esas actividades fueron creadas, diseñadas y desarrolladas con una intencionalidad que era la de promover en el grupo estudiantil el aprendizaje autorregulado. Todos los estudiantes que matricularon el curso se inscribían automáticamente en la ecología de aprendizaje que se implementó en la plataforma Moodle que utiliza la Universidad de Costa Rica. Entonces, en el entorno virtual que se habilita para cada uno de los cursos, yo implementé esa ecología de aprendizaje. Todos los estudiantes que estaban matriculados en el curso tenían acceso a todo el contenido desarrollado. Todos esos contenidos se desarrollaron, por ejemplo, con videos, con infografías, con guías de estudio en formato PDF, pero también había módulos interactivos y prácticas interactivas que incluían algunas de estas aplicaciones. Cada unidad de aprendizaje se habilitó al grupo estudiantil, ¿verdad? Y tenía una estructura que primeramente planteaba los objetivos de aprendizaje. Luego había una guía de estudio o un módulo interactivo que detallaba el contenido que íbamos a desarrollar en esa unidad. También había una infografía que resaltaba todos los conceptos que la persona estudiante tenía que tener presente para alcanzar las metas de aprendizaje. Y al final concluíamos con una práctica interactiva que contenía este cuestionario gamificado. Entonces, estos cuestionarios se plantearon de forma tal que pudieran ser resueltos durante las sesiones presenciales en forma grupal o que también ellos la pudieran desarrollar de forma individual en sus casas, de manera que ellos pudieran desarrollar un proceso reflexivo para poder promover la autoevaluación. ¿Para ellos fue algo novedoso, fue algo diferente, algo que nunca habían experimentado? ¿Cuál fue la reacción de ellos? En realidad las experiencias fueron muy variadas, porque, por ejemplo, un estudiante que la hora de la clase era a las 5 de la tarde y había tenido clases todo el día. Entonces, por ejemplo, él comentaba, esta ecología de aprendizaje me ayuda a montones porque yo a las 5 de la tarde, cuando llego a la clase, estoy atento 1 hora. Ya después, ya me desconecté completamente. Entonces, hasta cierto punto ya tenía el recurso del video, ¿verdad? Entonces estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sabía que en la ecología de aprendizaje estaba el video donde se explicaba todo el contenido del curso.
tenía la oportunidad de encontrarse diferentes recursos de acuerdo a, como vos decías, de acuerdo a la forma de aprendizaje de cada uno de ellos. Entonces, si alguien es muy visual, utilizaba la infografía para recordar el contenido teórico. No hacemos el aprendizaje completamente virtual o completamente presencial, sino que es ese espacio que se desarrolló de acuerdo a las características del curso, de acuerdo a los objetivos que yo quería alcanzar, para que ellos lo pudieran utilizar como complemento, ¿verdad? No era que yo estaba habilitando ese espacio para que no vinieran a clase. Por ejemplo, otro me comentó, yo cuando llegaba a estudiar y ver mis apuntes y decía, ¿qué fue lo que apunté aquí? ¿Qué era lo que la profe decía? Entonces, utilizaba el video, por ejemplo. El video para ir a revisar o aclarar los apuntes que él tenía en su cuaderno, porque tal vez no entendía qué era lo que había apuntado en su cuaderno. Jensi, para ir cerrando esta conversación, me gustaría que ya como a nivel más personal nos comparta cuáles fueron sus aprendizajes sobre todo este proceso. Yo, por ejemplo, como persona docente, tuve que motivarme y comprometerme, ¿verdad?, a que necesariamente el desarrollo del proceso educativo es muy importante que pueda integrar las tecnologías de información y comunicación en la enseñanza, ¿verdad? Porque esto ayuda a desarrollar la motivación, ¿verdad?, que es un aspecto muy importante en el aprendizaje autorregulado, y a desarrollar el compromiso de los estudiantes al hacer este espacio más dinámico e interactivo. No podemos olvidar nosotros como personas docentes que el estudiante es el protagonista, ¿verdad? Entonces hay que poner especial atención en que el desarrollo de las actividades, un desarrollo de forma tal que yo invite a la persona estudiante a que las consuma, ¿verdad?, que las use. Muchísimas gracias, Jensi, por compartir con nosotros todo su aprendizaje, su proceso, toda la investigación que usted realizó. Muchísimas gracias a usted, Carolina. De Dun Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del DEDUM.